el ex candidato a la presidencia de la República, el doctor Hernando de Soto, a quien le agradecemos la deferencia brindada para Vez Cable. Doctor de Soto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, don Pedro? Qué gusto escucharlo. Buenos días. Y quiero partir, antes de hablar del tema político y de otras situaciones que usted nos quiere compartir, yo quiero que en la experiencia económica que tiene usted a nivel internacional, ¿qué significa esta calificación a la baja que hizo Fitch? Porque por una parte sale el ministro Kurt Burneo, ministro de Economía, que hace una semana responsabilizó de la inflación al Banco Central de Reserva, diciendo que el gobierno no tiene nada que ver con lo que pasa en el tema macroeconómico en el país, y ahora salió a decir a la víspera de que en realidad no es tanto mal el mensaje que se está intentando interpretar de esta rebaja de calificación financiera del país por parte de Fitch. ¿Qué significa esto, por favor? Bueno, en primer lugar, descoordinación, porque a tanto el Banco Central de Reserva como al Ministerio de Economía y Finanzas les interesa un Perú sano y que se vea bien, ¿no? Entonces, que haya una descoordinación entre el Banco Central de Reserva y Economía y Finanzas no es un buen síntoma, al contrario, agrava la situación de pensar que hay un gobierno o un gobierno entendido de ejecutivo y legislativo que no se entienden y que por lo tanto es un país con cada vez un riesgo mayor. Sabemos que generalmente todas las encuestadoras, todos los sistemas de ratings, como se dice en el mundo, generalmente nos tienen de baja hace ya un buen tiempo, y en algunos casos con buena razón, porque el problema no es el presente, sino la predicción de lo que puede venir en el futuro. Entonces, en ese sentido, no ayuda, claro, que se esté cambiando ministro de Economía y Finanzas y viceministros en forma continua. El Banco Central de Reserva sí tiene un directorio estable. Es importante que tener un gobierno que escojan bien a los ministros. A mí el señor Kurt Burneo me merece el mayor respeto, pero evidentemente está a la cola de una serie de a veces selecciones subjetivas, inciertas, y el Perú no está con buena imagen. Y como usted estaba diciendo anteriormente, no solamente es una buena imagen con relación al Ejecutivo, inclusive creo que algunos puntos más tiene el Ejecutivo que el Legislativo. Hay una sensación de desorden y esta sensación de lo que se llama en inglés statecupism, que quiere decir cuando la gente habla continuamente de golpe de Estado, y efectivamente hemos tenido en 5 años, creo que son 5 presidentes, sí. Hay una sensación de que esto ya no es un momento malo, sino que hay una enfermedad con manifestaciones recurrentes de descomposición del gobierno. No estamos bien, en otras palabras. Y cuando te dice, por ejemplo, esta calificadora, la Fitch Ratings, cuando te dice que la calificación del Perú bajó del BBB estable a negativa, ¿cómo se podría traducir en la microeconomía? Afecta de todas maneras en la microeconomía, porque la microeconomía es una parte integral del Perú. Si no le va bien a la macro, ya que la micro en gran parte lo que hace es vender y comprar de la macro. La micro no está separada de la macro, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la minería de oro. Uno se diría, bueno, eso es sobre todo macro. Pues no, es sobre todo micro. En el sur del Perú más se vende ilegalmente a través de Bolivia de lo que se vende a través del Perú. Las refinerías, en lugar de tratar de tener más refinerías para poder formalizar los informales, lo que se ha hecho es volar a refinerías en lugar de controlar mejor los explosivos que necesitan las minas para hacer su trabajo, y las refinerías para evitar el uso de cianuro y de otros químicos mal hechos. Hace que todo lo que ocurre a nivel micro afecta a lo macro y en el otro sentido. Y sobre todo, lo que hace es que muchas personas que deberían estar trabajando a gran escala no lo hacen, y a pequeña escala pues es lo más reñido que existe con la industrialización. Entonces lo que sí vemos en el Perú, y no es solamente ese gobierno, sino ya desde hace algún tiempo, es una falta de una política económica estable que nos permita
trabajar a gran nivel de escala. Si Ya. algo que tiene un país, cualquier país superior a nosotros, es que trabajan a gran escala y nosotros seguimos siendo un país artesanal. Ya, y en ese sentido, cuando, por ejemplo, te dice el ministro de Economía, Kurt Burneo, que el MEF o el gobierno no tiene la culpa de la inflación en el país, sino que eso es un tema de responsabilidad exclusiva y excluyente del Banco Central de Reserva. ¿Esto es cierto? Bueno, en primer lugar, la inflación es un fenómeno internacional, no es un problema solamente del Perú. Inclusive creo que los Estados Unidos andan por el 7% de inflación, lo cual es inmenso para un país de esa estabilidad. El hecho es que la pandemia, por un lado, la recesión que ha llegado, la guerra necesariamente entre Rusia y Occidente, porque no solamente es contra Ucrania, prevé ya una serie de déficits que se internacionalizan, se internan ya en este momento. Entonces me parece, digamos, injusto decir que si bien uno de los problemas básicos es el control de la moneda, no hay lugar a dudas que la inflación también tiene que ver de que tiene que ver mucho con lo que ocurre internacionalmente y también con el comportamiento del país, porque los presupuestos de economía y finanzas son también planteados por el propio gobierno, cosa que no me parece bien, y de todas maneras lo que no me parece bien es que una institución critique a la otra tan abiertamente cuando somos un país que está en la baja en lo que se refiere a su reputación, y la reputación es todo si es que se quiere alentar la inversión privada o pública del extranjero. Y a eso se suma la intervención de OEA con la activación de la Carta Democrática y la misión que prontamente va a llegar. ¿Usted cree que estamos en el escenario propicio para que se pueda pedir una opinión o una participación de una entidad supranacional? Mire, yo creo que este no es el momento. Pedir opinión me parece siempre interesante. Además, los organismos internacionales dan opiniones, para eso están. Lo que parece malo es que en un momento en el cual hay conflictos de poderes en el Perú definitivamente marcados, esto es, ¿qué podemos decir? Pues este es el Ejecutivo contra el Legislativo, inclusive así nos los ponen los periódicos, todos los noticieros, de que hay una rivalidad tremenda, el país está partido en dos. ¿Qué significa llamar al cirujano antes que sea necesario, no? Significa, y eso me parece un error, mandarle al mundo el mensaje de que el Perú todavía no sabe arreglar sus problemas entre pocos, entre los que están gobernando. Generalmente cuando se los llama, debería llamarse, por ejemplo, en el caso de la tradición con la OEA, es si verdaderamente ha habido un golpe de Estado o hay una cosa manifiesta, y eso no es el caso. Por ejemplo, cuando en 1992, el 5 de abril, el presidente Fujimori hace un golpe de Estado, era momento de llamar a la OEA. Dicho paso, yo estuve encargado de llamar a la OEA, porque en ese momento, pues, un golpe de Estado se refiere a la soberanía del Perú y a un compromiso del Perú a través de varios tratados internacionales de que no se puede cerrar un poder del Estado. En eso no estamos en el Perú. Pueden estar desprestigiados, pero no estamos. Y es al igual que hacer críticas demasiado fuertes que apuntan a informar sobre una desunión entre los peruanos, no nos hace buena cara en el exterior. Yo creo que no es un momento que venga la OEA. Lo que ocurre ahora entre peruanos es típicamente y penosamente, pero legítimamente, el resultado de una democracia que significa no tener la fiesta en paz. La democracia es tener diferencia de opinión. Es una pena comenzar a llamar a un árbitro y un médico justo en el momento en el cual se está tratando más bien de deslucidar problemas de culpabilidad. Pero, ¿y este llamado que se hizo a la OEA entonces termina siendo un llamado desesperado del presidente Castillo para preservar la precaria legitimidad que él tiene en estos momentos, para evitar una vacancia? Bueno, yo comprendo la reacción del presidente, que se siente continuamente asediado por todos los lados. Un presidente
pues hace lo que puede. No me parece lo mejor que se ha podido hacer, pero en fin, es algo que es explicable. Lo que no es explicable para mí es que un organismo con la OEA, y ha sido sobre todo un organismo manejado burocráticamente, acepta intervenir. Se está él mismo desprestigiando. Al entrar en la partida ya no es un juez y árbitro, ha tomado parte. Y evidentemente eso no lo ayuda en lo que se refiere a su prestigio local, nacional y el respeto que siempre se ha tenido con relación a la OEA. Pero, señor De Soto, ¿y qué opina entonces del rol que juega el secretario general de OEA, el señor Luis Almagro, que en la última asamblea que hubo aquí en Lima terminó destacando el gobierno del presidente Pedro Castillo? Es más, lo puso como un ejemplo a nivel regional de lo que es el manejo agrario. Y sabemos la precariedad en la que viven los agricultores en estos momentos y el fracaso de las políticas agrarias de este gobierno, partiendo por la segunda llamada de la reforma agraria lanzada el año pasado, de la cual no se sabe nada. Esas posturas políticas pro gobierno que tiene Luis Almagro, ¿qué simbolizan, qué reflejan para usted? Bueno, lo que reflejan para mí, en primer lugar, que es una cosa que la derecha tradicional peruana, digamos, aquella que prácticamente como una solución, la única solución que tiene para el gobierno es vacar, sin saber qué va a ocurrir después, ¿no? Este salto al vacío. Yo no digo que vacar es una mala idea, es uno de los instrumentos básicos de la democracia, así como disolver al Congreso en condiciones de legalidad. Pero ¿qué significa para mí? Hay un mensaje ahí para la derecha peruana, que es continuamente cuando hay una consulta al exterior a nivel político, sea la OEA, los Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, hubo fraude, no hubo fraude, usted va a ver que hay una tendencia que más bien sale en defensa del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que puede significar que efectivamente en el exterior no se dan cuenta de qué está ocurriendo en el Perú, pero también significa que la visión que existe de la derecha peruana afuera, la derecha política estamos hablando, no el pueblo que vota derecha, no es buena. La traición, la visión del Perú afuera, pues hombre, lo que hay que hacer es leer el New York Times, ¿no? Leer el Wall Street Journal, leer inclusive una revista como Bloomberg, que yo las leo, ¿no? No hablan de un sector de un país en el cual la derecha se ha preocupado de los más pobres. Tenemos, por ejemplo, un caso que usted sabe muy cercano a mi corazón, porque creo que es el nudo de muchos problemas en el Perú, el caso de la minería, ¿no? Se dice que deberían formalizarse, sí, entrar dentro del ámbito de la ley, lo cual está muy bien, pero tienen un programa para formalizar a la minería que requiere, para solamente, no formalizar la minería, solamente poder ser considerado legal, inclusive antes de poder tener una concesión, que dura 1.200 días y ha sido tan oneroso de que creo que es con las justas el 1% en 10 años que se ha formalizado. Nuestro país es un país que no cuida a sus pobres y no cuida a sus pequeñas empresas. Le doy otro ejemplo. Barre el COVID al país y colapsan la mitad de las pequeñas empresas unipersonales del Perú, es decir, que de los que emplean los peruanos, que son el 60% de las empresas, colapsan la mitad. Se ha destrozado literalmente el 70% de los ahorros de las clases menos pobres. Se construye un mecanismo para ayudar a las empresas a surgir y estas pequeñas empresas casi no han recibido nada. Eso es muy criticado afuera también. Entonces yo creo que se necesita, al margen de, como usted sabe, yo sospecho que hay infiltración comunista en el gobierno, yo sé que hay infiltración rusa e intereses de ese tipo, sabemos que hay satélites hostiles al Perú flotando encima de Colombia y Perú, sabemos que hay un gran presupuesto dedicado a inteligencia cubana y venezolana en el Perú, entonces yo estoy totalmente en contra de eso. Pero también tenemos que saber que afuera se ve una derecha insensible
a las causas populares y eso hace que, por supuesto, el terreno esté abierto para que una serie de personas que ven en el Perú la conquista de españoles blancones, ¿no?, pisoteando a indígenas, es una imagen que todavía está ahí. Claro, pero usted acaba de mencionar varios puntos en el contexto internacional y usted también ha elaborado un ensayo interesante sobre el tema del cobre peruano que acabará con la guerra de Putin. Pero también en la parte introductoria de ese ensayo que usted ha elaborado, menciona de una coalición. Háblenos un poco, por favor, de esa visión política que plasma en ese documento. Correcto. Lo que ha pasado es que, como usted sabe, pues me he ido a meter en política y ahí estoy tratando. Bien, vamos a esperar que mejore la señal de internet de esta conversación que estamos sosteniendo con Hernando de Soto, el ex candidato a la presidencia de la República. Ahora sí lo tenemos, bueno, señor de Soto, ahora sí lo tenemos. Ya, ok. Entonces, nos perdimos para ir un rato. Bueno, lo que yo veo es la cosa siguiente. Cuando yo veo que lo único que se repite es vacancia sin decir, mire, es como cuando yo ya no quiero tener el automóvil aquí y lo voy a retirar y necesito un automóvil el próximo día, dígame dónde está el próximo automóvil, no lo veo. Entonces, cuando eso ocurre, lo decía Einstein, ¿no? Uno de los hombres más brillantes del mundo, ¿no? Cuando uno sigue con la misma cantereta ya 5 veces, ¿no es cierto? Pero creo que la sexta vacancia sí va a funcionar. Eso se define como locura. Cuando uno ensaya 5 vacancias y ninguna de ellas ha funcionado, dice, bueno, pero la sexta sí, eso es la locura. Muy bien. Establecido eso, hay una cosa que es muy importante que nosotros vemos hoy día. El Estado es fallido, es obviamente un Estado fallido, no está funcionando. Pero ¿qué queda entre los peruanos? Queda una sociedad civil fuerte. Somos un país que sabe funcionar en piloto automático. Piloto automático no significa que alguien está manejando. Eso significa que hay una sociedad que más o menos sin gobierno, con toda esta corrupción, con estos diarios que todos los días nos dan las peores noticias que podemos tener, los Fitch, los Standard & Poor's, que nos tienen hasta por los pisos en lo que se refiere a un país que tenía una excelente calificación internacional, la sociedad civil puede actuar. Entonces, la coalición que nosotros estamos creando es una coalición entre distintos sectores que son cruciales para el Perú, como tienen que ver la agricultura y la minería, que están parando en estos momentos donde el precio del cobre va a ser necesariamente altísimo y no se pueden desbloquear las minas porque el Estado no sabe cómo desbloquearlas, donde es obvio que la gente que hace grandes inversiones en el Perú es remunerada a precios internacionales y los que viven sobre las minas, por ejemplo, los campesinos, los grupos comunitarios y agrícolas del Perú, son compensados más bien a nivel de precios locales, que son muchísimo más bajos. Si en lugar de ser compensados en base a que son el acceso al cobre, por ejemplo, o al oro, son compensados en base al precio que tiene la tierra como acceso a la papa, pues es inaudito. Ahora, eso se responde a una situación muy sencilla, de que hay claramente tratados y convenciones del Perú que autorizan a los campesinos de ir y poner su tierra, de acuerdo que se abran las minas, pero compénsenme a mí con ingresos que corresponden también a precios internacionales. No me traten como un grupo de salvajes, un grupo de caníbales locales que merecen un derecho distinto. El artículo 1 y 2 de la Constitución dice que yo tengo derecho como individuo a un trato igual y no se los estamos dando. Entonces, la coalición que hemos comenzado a hacer es probar que en la sociedad civil, tanto el sector moderno, en este caso el que se refiere a blockchain, computación, que permite la conexión con los mercados internacionales, los hemos juntado con distintos grupos que nos están viniendo de áreas campesinas que están sobre grandes yacimientos hoy día bloqueados, como el cobre, como el oro, para que el problema vaya afuera y sea resuelto en los mercados exteriores. Entonces, en ese sentido, hemos juntado a la Confederación de Pequeños Mineros del Perú, son unas 600.000 personas, 3 veces más grande que la minería formal. Algunos de los representantes que nos están viniendo de distintas partes del Perú,
para que prueben y viajen y vean en los mercados internacionales que van a ser muy bien recibidos. Y al sector formal peruano o extranjero que invierte acá, que se dé cuenta que la solución no es sencillamente conversar entre Defensoría del Pueblo, que le digo yo, capataces mineros y a campesinos que no tienen la información necesaria, sino que pueden hacer como hacen todos los países del mundo, defenderse en los mercados de valores extranjeros que justamente han sido creados para estimar el valor de un producto afuera. Eso sí tiene sentido, porque el Perú es un país que mayormente vende al exterior y lo estamos haciendo como sociedad civil. Ahora, aparte de eso, ocurre que hay 5 partidos nuevos que cuando yo renunciaba a Avanza País han dicho, nos gusta lo que usted está proponiendo, estamos en vísperas de inscribirnos algunos, otros inscritos, queremos seguir lo que usted está diciendo, organícenos en una coalición y eso también lo estamos haciendo para indicar que si esta jornada fracasa, hay una nueva jornada que todavía va a venir el Perú, que no se desesperen, y estamos en contacto con los mercados extranjeros y no vamos a dejar que el sector informal caiga solamente en manos de agitadores. Sin embargo, cuando usted me menciona de todo eso, me remonta a las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que constantemente hace referencias a los grandes grupos económicos, grandes grupos de poder, que oprimen a los campesinos, oprimen a los pequeños, pero que en realidad este gobierno tampoco ha hecho mucho, o ha hecho nada básicamente, para evitar que esa opresión continúe registrándose. ¿Cómo garantizar que esas visiones de coalición para superar este problema que tenemos en el país, desde la óptica que tiene usted, pueda avanzar si el gobierno no da ninguna cosa certera para mejorar la situación del Perú? Yo creo que tengo la cosa bastante bien estudiada. El hecho es que todas las cosas que se necesita para que el sector humilde del Perú tenga contacto con el extranjero ya están en su sitio. Es decir, los convenios de la OIT 169 y globalización justa, así como aquellos que permiten que se formalicen en el exterior, las pequeñas empresas del Perú, formales, semiformales, lo que se quiera, pero que se pongan a derecho, están adentro en más de 1.469 normas, que las tenemos fichadas y hechas. Yo puedo literalmente en este momento, para eso nos estamos armando de los mecanismos necesarios, en primer lugar juntarnos, e ir y comenzar a establecer en base a comunidades peruanas, compañías en Delaware, en Shanghái y otros lugares, y hacemos lo que hacen las compañías prósperas, que es establecer una compañía en el exterior cuando el Estado los trata mal, y a través de esas compañías se logra entonces tener ciertos derechos. Por otro lado, para eso lo que se necesita sobre todo no es un problema de leyes ya, es un problema de información. Durante los últimos 30 años el Perú ha creado 800.000 nuevas normas. En esas nuevas normas está todo lo que se necesite hacer sin el Estado peruano. Ya dio las reglas del juego y podemos vincular no solamente los ricos en una forma artesanal a las normas internacionales, sino metódicamente a través de un sistema que se llama blockchain, para la cual estamos en alianza con la comunidad sobre el Internet peruano. Vamos a darles un documento de identidad para que puedan operar en el exterior con o sin gobierno. Eso se llama sociedad civil. Pero señor de Soto... pero conocimiento. Señor de Soto, sin embargo, toda esa información que usted nos está alcanzando me parece muy valiosa, pero ¿cómo le traduces en buen cristiano y explicado con manzanitas al campesino que a lo largo de todos estos meses o de este último año ha padecido básicamente el abandono de su estado por un tema de incapacidad para enfrentar la crisis agraria a nivel global y tenemos un gobierno que no ha sido capaz de comprar urea para que se pueda garantizar la capacidad productiva de los suelos peruanos? ¿Cómo le puedes explicar a ese campesino que esto que está hablando usted le puede beneficiar? ¿De qué manera lo va a beneficiar? Bueno, la primera cosa que yo estoy diciendo es, yo he estado con un partido político, ¿no es cierto?, que soy el que me permitió lanzarme a la presidencia, y yo he renunciado a él porque es incapaz de tomar una decisión ni de dejarnos el espacio. Y más bien estoy organizando sociedad civil. Entonces, en primer lugar, me estoy dirigiendo a él. Hay dirigentes, si usted quiere, agrarios, que se dicen de izquierda,
pero lo que requieren básicamente cuando hacen sus pedidos es más plata, más libertad, más medidas económicas liberales, cosa que es un problema de vocabulario, no de tendencias. Y yo lo que les estoy diciendo como civil, hagamos algo entre peruanos, somos o no peruanos y podemos ir más allá del Estado. Y hasta me permito hacer citas de Jorge Basadre en el sentido de que las posibilidades del Perú son muchísimo mejores que las sociedades del presente y que lo que no sabemos es dialogar con el presente. Uno de los tantos problemas que tenemos, o una enorme ventaja que tenemos, es que la guerra hoy día entre los Estados Unidos y Occidente y Rusia no es una guerra para territorio, es una guerra para energía. El problema es el petróleo de Rusia, del cual es sumamente dependiente los países de Europa. 70% de su energía o carburante para energía de Alemania viene de Rusia. Están corriendo para poder sustituirlo con energía limpia, eólica, nuclear, solar, de todo tipo. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Ya no se necesitan oleoductos ni gasoductos. Lo que usted necesita es alambre de cobre. ¿Y qué es lo que ocurre con el cobre? Es si usted ve un carro eléctrico hoy día en las calles de Lima, y cada día lo hay más, consume 4 veces más cobre de lo que consume un carro normal. Es decir, dentro de poco tiempo, una pala para sacar cobre en el Perú va a valer más que una torre. Y frente a todo eso tenemos las minas bloqueadas. Y yo he encontrado en ese sentido, don Pedro, que cuando hablo con los jefes de comunidades campesinas en el Perú, que todo el mundo maltrata y dice que son incultos, me entienden muchísimo más rápido que mis partidarios en el partido que acabo de dejar. Entonces yo estoy bastante optimista con las conversaciones que hemos tenido, y lo interesante ahora es que sobre el cobre, los que quieren romper la barrera y quieren viajar con nosotros al extranjero son personas con ponchos y chullos, y que no hablan inglés, porque yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque voy con traductores, pues, el quechua, el español al inglés, y eso no es el menor de los problemas. Lo importante es que sientan que el sistema no funciona, y el resultado de hacer eso es que va a ver usted, a través de su programa y otros me van a criticar, pero comenzó el debate y van a comenzar a competir. Eso es la sociedad civil. Es tiempo de retar a una clase política que realmente ha llevado a niveles bajísimos a la política. Mire, me encantaría ver, como usted dice, un encuestador de Fitch o Standard & Poor's que haga no solamente cuál es la situación económica del Perú, sino evalúe qué son los políticos peruanos, y va a ver usted que estaremos al fondo del tarro. Sí. Bueno, la calificación de Standard & Poor's también nos ha dejado mal parados. Sin embargo, señor De Soto, en el tema del cobre le escucho con mucha atención y hasta comparto el optimismo que tiene usted, porque considero que el hombre de campo conoce más que aquellos que están sentados en estos momentos en una oficina del Estado sin saber exactamente qué hacer con el tema minero, con el tema agrario y otras situaciones que atravesamos en el país. Sin embargo, esta situación, para que pueda comenzar a echarse a andar, tendríamos que esperar que acabe el gobierno del presidente Pedro Castillo, y lamentablemente siempre le voy a remontar a ese escenario porque, aunque existan buenas intenciones, hay políticas públicas, políticas macroeconómicas que lo maneja un gobierno de turno. Para que se pueda sentar a la base de una negociación, por ejemplo, para abrir mercados, necesitas de un gobierno que esté a tu lado como un socio estratégico, como un aliado. El privado no puede irse solo, necesita el apoyo estratégico del gobierno de turno. ¿Cómo echar a andar esto si tenemos estos vaivenes, esta inestabilidad? Por eso le reitero la pregunta. ¿Habría que esperar que termine este gobierno para que recién esa propuesta de coalición que tiene usted de aprovechar, por ejemplo, el tema de los precios del cobre, de otros metales, sean beneficiosos para los peruanos? ¿Tenemos que esperar que acabe el gobierno? No, pues esto puede cambiar inmediatamente. Por ejemplo, gracias al programa que usted está dirigiendo en este momento y la oportunidad que me está dando para conversar, le voy a decir por qué este gobierno va a tener que cambiar en ese sentido. Y el... Bien, vamos a esperar que se retome la comunicación una vez más. Sabemos que estamos en una dificultad de brecha tecnológica. El empeño de los gobiernos. Bien, vamos a esperar que se restablezca la comunicación por internet. Las guerras del Medio Oriente son contra
se refieren a energía. Ahora lo que van a ver es la cosa siguiente. Muy bien, el petróleo está en Irak, está en Arabia Saudita, está en Rusia, está en países enemigos, dicen los Estados Unidos y occidentales. Muy bien, ahora, ¿dónde está el cobre, que es el conducto necesario, el metal de la electrificación? Peor, la concentración es absolutamente peor. Están en básicamente dos países, casi el 40% del cobre que se exporta en el mundo, el 80% de su potencial está entre Chile y Perú. Nosotros estamos avanzando ya ahora con comunidades campesinas a una velocidad más rápida. Mi pequeño grupo, lo que están avanzando los chilenos. Vienen los chilenos en este momento y más bien ellos comienzan a expandir su capacidad de exportar cobre, dan concesiones para sus puertos para que pueda salir todavía con mayor felicidad y velocidad. Ya. Y el Perú no lo hace, va a ver usted que este gobierno se va a poner las pilas si es que quiere sobrevivir en la historia. Yo creo en la competencia. Entonces, en este momento nosotros lo que estamos diciendo, usted no tiene, señor gobierno, como competidor solamente a la derecha peruana, nos tiene a nosotros de la sociedad civil, que también estamos hartos de la derecha peruana, tal como se manifiesta. Somos pro economía social de mercado, y yo le aseguro que si eso ocurre, el gobierno va a cambiar. Y vamos a comenzar a competir, vamos a conversar, a forcejear entre nosotros, pero para causas que son justas, para causas que involucran al pueblo y eviten que en este país haya una explosión social. O sea, nosotros hemos comenzado a conversar desde ahora. Ya, en ese sentido, si el gobierno tendría que alinearse a estas propuestas para que se pueda mejorar la situación en el país desde el aspecto económico y aprovechando los recursos de materia prima que tenemos, como el caso del cobre, entonces, usted ha identificado normas para que eso pueda ser aprovechado, pero también he encontrado alguna barrera burocrática que el MEF, que el Ministerio de Energía y Minas o que algún otro sector del Estado tendría que eliminar para que esto pueda marchar, para que el gobierno pueda comenzar a alinearse. Sí, claro. No, lo que yo estoy indicando es que podemos comenzar a movernos a no solamente con mayor velocidad de lo que las circunstancias actuales, porque sabemos dónde está la ruta crítica que hay que seguir para lograr el contacto entre aquellos que controlan el suelo, que son las comunidades, que son caseríos peruanos, y las fuerzas del exterior para encontrarse bien remuneradas y bien comprendidas afuera. Pero evidentemente que el Estado puede hacer mucho. Por ejemplo, una buena cantidad de las normas que el Estado, que favorecen a la minería peruana y a la agricultura peruana para ser compensados por sus recursos naturales, han sido firmados en la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo. Y dentro del Estado peruano, el ministerio que se ocupa de eso es el Ministerio de Trabajo. Y entonces todas las normas que favorecen a la pequeña empresa que emplea el 70% a la población peruana están absolutamente desconectadas del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Usted me trae a mí cualquier funcionario que quiera del Ministerio de Economía y Finanzas, el que usted quiera del Ministerio de Relaciones Exteriores, y cualquier persona que trabaja conmigo con menos de 25 años le saca la mugre en un debate para indicarle dónde está la normatividad. Este es un país que produce, y no solamente con este gobierno, sino con los anteriores, sigue produciendo aproximadamente 100 normas al día. 100 normas al día, don Pedro, son más o menos 28.000 normas al año. Estamos nadando en un mar de gusanos y ya nadie sabe dónde está la derecha, la izquierda, y qué mano está en qué bolsillo. Lo que nosotros hemos sencillamente hecho es, utilizando tecnología, depurar las normas que son necesarias, y en ese momento vamos a ver que el Perú está desordenado. Ese era nuestro plan de gobierno. Bueno, pues nos han pedido que los ayudemos, entonces en lugar de hablar ayudemos, que significa generalmente que utilizan la imagen que uno pueda tener para descalificarlo, le estamos planteando un problema muy concreto, señor presidente de la República, pero también señor presidente del Congreso, los dos. Pongan caso a lo que nosotros hemos hecho, porque les hemos propuesto a los dos, tanto a Avanza País, tal como está constituido ahora, y a mi ex partido, son pocos, pero es el sistema, tanto al partido de gobierno,
llámenos y nosotros le vamos a indicar dónde es que se tiene que desmontar el aparato para que usted escuche a su propio pueblo, que es el que quiere viajar. Ya se dio cuenta que los mercados están afuera y mire, me lo acaba de decir, el otro día estaba hablando con un dirigente de Las Bambas y entonces le dije, mire, yo lo puedo poner si usted quiere, porque los conozco, es el tipo de cosas que yo hago con los dirigentes tanto en China como en los Estados Unidos, como en la Comunidad Europea, que están muy preocupados por el cobre directamente. Y si usted, le voy a citar la respuesta que me dio, por fin me dijo, se trata de hablar con el dueño del circo y no con los payasos. Agradecemos y aceptamos su propuesta. Eso hace más o menos 3 días. Entonces, mire, la ventaja de una democracia es que podemos tener programas como estos y indicar a los partidos políticos que así como en el Perú no se permiten monopolios económicos, la Constitución dice que tampoco debería permitirse monopolios políticos. Vamos a acabar con monopolios políticos y vamos a hacer como en muchos países del mundo que han entrado pacíficamente en una economía de mercado, que eso lo podemos hacer desde la sociedad civil. Sin embargo, hablemos mucho de minería y yo le quiero preguntar si es que en el contexto global que estamos viviendo, de crisis que tanto nos hemos lamentado, el Perú ha desperdiciado la oportunidad de los precios del metal como el cobre, por ejemplo, que alcanzó precios históricos en este último año. Bueno, sí, es decir, nuestro planteamiento no solamente sirve para la minería, sirve para la uva, sirve para la palta, sirve para todos los productos, porque básicamente el Perú, sus grandes ingresos viven de sus mercados exteriores, cobre, algodón, bueno, ya no tanto, pero todos los productos agrícolas que estamos haciendo maravillas, somos el número 1 en uva, por ejemplo, ahora, también pueden establecer contactos que no existen a través de un Estado que los está ignorando porque está perdido. Estado, cuando yo me refiero al Estado, me estoy hablando tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces, yo creo que con don Pedro, cuando vienen crisis, las crisis son también oportunidades. Y lo que hemos probado, si usted ve qué es lo que ha ocurrido post-COVID en distintas partes del mundo, la enorme violencia, por ejemplo, que hay ahora en lugares como Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistán, países asiáticos, otros países latinoamericanos, donde ya hay varias muertes de violencia. En el Perú no hay, o hay muy pocas. Entonces, de una manera u otra estamos resistiendo, somos un país muchísimo más pacífico y eso se puede utilizar como una ventaja. En otras palabras, no estamos solos, todo el mundo está sufriendo la acelerada descomposición societal y de economía global que está teniendo el mundo entero, y el Perú está en buena posición de hacer algo con tal de que la clase, la menos favorecida, la que parece la más inculta, decida que se quiere globalizar. Eso es todo lo que nosotros estamos diciendo, que se globalice, que comencemos a tomar conciencia, a diferencia de muchas élites peruanas que creen que el Perú es el centro del mundo porque se hace el mejor ceviche del mundo. Eso es importante, estoy de acuerdo, yo soy comelón. Pero el Perú tiene que darse cuenta que para ganar la guerra, el Perú se tiene que dar cuenta que no es Goliat, el Perú es David. Somos la tercera parte del 1% de la población mundial y no podemos ir paseándonos por todo el mundo diciendo que tenemos la mejor música, las mujeres más guapas del mundo, algunos de nosotros más guapos también. Tenemos que darnos cuenta que somos pequeños y tenemos que utilizar estrategias de país pequeños, y en nuestro caso, con política fallida, hay que hacer movimientos que son civiles, pro economía y mercado, y en eso estamos hasta que logremos un punto en el cual los celos de los políticos permiten la gran reforma que es necesaria en nuestro sistema institucional. Pero lo cierto además es que hay un descontento social. Para que esto pueda avanzar tendría que haber un sentido de pertenencia por parte de las organizaciones que se puedan sumar a esa iniciativa que está planteando usted, y por parte además de las autoridades que tienen que regir en políticas más flexibles que ayuden a que eso se haga realidad. Pero mientras exista un descontento social, como por ejemplo el de calificar
a esta norma de promoción agraria para beneficiar a las grandes exportadoras y que el trabajador siente que es parte de una esclavitud, eso no se puede romper. Si entendemos, por ejemplo, que normas que tendrían que promover inversión privada y beneficiar salarialmente en la calidad de vida del trabajador, y el trabajador luego de sentirse beneficiado se siente explotado, esto tendrá en las propias masas un freno para que pueda avanzar, señor De Soto. Sí, claro que sí. Ahora cuénteme, ¿cuánto tiempo en su experiencia como político usted ve estas cosas diariamente? Yo soy metido en otras. ¿Cuántas entrevistas, por curiosidad, para poder ya contestar su pregunta? Cuando habla usted con políticos, los que están de turno en el Ejecutivo, en el Legislativo, ¿cuántos de ellos se meten en ese tema que usted está hablando? ¿En de qué piensan las mayorías con relación a al maltrato que les está dando el poder central? ¿Cuántos? La verdad que ninguno, honestamente ninguno. Ya pues, entonces lo que vamos a hacer nosotros es competir con ellos. Les vamos a decir pues que utilicen menos tiempo o que se dividen, pues se especialicen, ¿no? Que unos se dediquen a gritarle al gobierno y pelearse, pero que otros hagan una labor positiva. Pero eso también se refiere a las estructuras políticas del país. Mire, usted está diciendo una cosa que para mí es muy importante, y es que este no es un problema coyuntural, esto es un problema estructural, sí. ¿No es cierto? Es decir, el Perú, esto no es una cuestión de que un poquito más de esta política, una otra política más de ficha, etcétera, van a mover las cosas. No, hay algo de la estructura que no funciona. Le voy a dar mi caso. Nosotros habíamos escogido a lanzarnos en política con algunos amigos, en los cuales había mucha confianza, con un partido que se llama Avanza País. ¿Qué es? Es una organización que tiene una franquicia, con un trencito, que lograba el 1% de la votación. Hemos entrado nosotros y le hemos dado, no sé, pues 13, 15% de la votación. ¿Ya? En ese proceso yo pongo 300 personas para el Congreso, con alta calificación para ser buenos congresistas, para contestar el tipo de preguntas que usted está haciendo. Último minuto, cuando se está escribiendo, viene el partido y dice, no funcionó la computadora, no hemos logrado ingresar 300 de sus candidatos. Entonces yo me encuentro con 7 gatos entrando ahí adentro. Eso es número 1. Número 2, se quieren inscribir en el partido literalmente 30,000 personas, porque entusiasmadas por el nuevo mensaje que teníamos nosotros, hemos salido segundos en la boca de uno, quieren inscribirnos, se malogró la computadora de nuevo, no entra ninguno. En otras palabras, otro lugar, se quiere componer un lugar dentro del partido para tener una comisión política para que todas las políticas que yo les he dicho se puedan concertar entre nuestra bancada, que es muy buena, dicho de paso, en el Congreso, y que ahora ahí está el general Pepe Williams, que viene de nuestra fila, pueda coordinarse con nosotros. No ha sesionado una sola vez. Y yo no he sido invitado al Congreso sino 2 veces para dar un discurso, por lo cual se me sobe el ego, yo me siento bien, se me fotografía en un palacio bien simpático, pero no ocurre nada. En otras palabras, tenemos un problema estructural de la patada, y eso hay que cambiar. Es un poder político, del Ejecutivo al Legislativo, que no le hace caso a la mayor parte de la población, que cree en muchos casos, y estoy hablando de la derecha, pues porque usted sabe, yo soy de derecha constructiva y yo creo mucho en economía y mercado y probablemente he escrito más que cualquier otro latinoamericano al respecto. Pero usted lo que está viendo ahí es que esta es una derecha que gobierna como, no sé, como han debido estar gobernando los blancos en Sudáfrica, ¿no? Que cree que están viviendo en Europa. Esto es Sudáfrica solapa. Es decir, no estamos viviendo en Miami, estamos viviendo en América Latina con un país ya no, varios, hay los chancas, los quechuas, los aymaras, hay los shipibos. No, ya somos 2 países con una brecha social entre 2 clases demarcadas claramente, y eso lo han logrado los rojos con gran inteligencia. La única manera de cerrar esa brecha es dejar de partir el país en 2 y encontrar maneras interesantes, si se quieren, de vacar o de disolver
pero que nos lleven una estructura que funciona. Y como no está funcionando eso, yo creo que el momento es propicio de hacerlo desde la sociedad civil y creando nuevos partidos con nueva sangre. Ya, y me parece interesante, y eso me permite entrar al aspecto político, saliendo ya de lo técnico, para hablar sobre la coyuntura que se puede registrar de aquí en adelante. Antauro Humala tiene un discurso completamente diferente a usted. Para Antauro Humala, matar corruptos, acabas el problema de corrupción en el país. Para Antauro Humala, si no le permiten postular a la presidencia, va y cierra el Congreso con los etnocaceristas y asunto acabado y toma el poder de esa manera a las malas. ¿Cuánto daño le hace socialmente esas posturas muy recalcitrantes? Que curiosamente, señor de Soto, el mismo grupo de personas a las cuales se intenta llegar a Antauro Humala es a las que usted intenta también calar con su mensaje, de una derecha propositiva, más social, de una cohesión, coalición para salir juntos adelante. Para Antauro Humala dice, levantémonos en armas, traigamos el sistema abajo y matemos corruptos. Bueno, yo le diría la cosa siguiente, algo retórica, pero es mi experiencia. Usted sabe, los orientales, todas las grandes filosofías orientales, desde Cuarto Poder, Gurdjiefismo, etcétera, egoísmo, siempre dicen, y acuérdense que comparado a las occidentales, las filosofías y conocimientos de psicología orientales tienen 6.000 años. Todos los que de una manera u otra descendemos del pensamiento griego con las justas tenemos 2.000 años. Dicen la cosa siguiente: una persona no es una persona con distintas facetas. Una persona son varias personas. Si eso es cierto, y en casos ha resultado ser muy útil, entonces, señor Antauro, son dos personas por lo menos. Hay una persona que dice todo lo que usted dice, ¿no? Que lo va a justiciar inclusive a su hermano con un fusil. Eso es uno. Pero el otro son las 3 cartas que me he escrito y que se han publicado en los diarios diciendo yo suscribo sus propuestas, señor de Soto. Entonces vamos a aprovechar su programa para decirle que si eso es escrito, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y ayudamos al sector privado popular peruano a insertarse en la economía de mercado. A ver, vamos a ver que Antauro es el que nos contesta. Ya, ¿y usted cree que Antauro Humala tendría la misma posición política que tiene el presidente Pedro Castillo, que también lo citó, que también conversó con usted, escuchó su propuesta, se comprometió frente a usted y no cumplió nada de lo que dijo? Ah, no, yo no he dicho que yo creo y te apuesto para el señor Antauro. Esto no es una defensa de Antauro. Lo que yo le estoy tratando de decir es que yo no voy a entrar con el pie en alto. Yo quiero demostrar que nosotros somos sinceros y que si el presidente Castillo dijo que iba a hacer algo y no lo hizo y lo he criticado, cuando me ha llamado y me ha dicho qué debería hacer usted, yo le he dicho y él me ha dicho y ha prometido que lo va a implementar y no lo ha hecho y se lo reprocho. Y lo voy a reprochar de la misma manera a Antauro si es que él no responde a lo que ha dicho positivo. Pero que quede muy claro, yo soy pro economía social de mercado, yo creo en la globalización y creo absolutamente en el capital, pero totalmente. El capital es la acumulación de recursos para salir adelante. Lo que yo creo es que es un capitalismo reservado para unos pocos. Yo no estoy promoviendo el socialismo, yo no estoy promoviendo el militarismo y definitivamente no creo que sea una buena idea ni siquiera hablar de fusilar a alguien. Lo que yo le estoy tratando de decir es que yo quiero voltear el debate de este país en un debate positivo y no un debate en el cual vamos a terminar macheteándonos y fusilándonos los unos a los otros. Muy claro, ¿ah? Ahora, yo le pregunto algo a usted. ¿Y por qué cree, en ese debate propositivo que tiene usted, por qué cree que no tiene mucha prensa? ¿Por qué no tiene mucha llegada? ¿Por qué Antauro Humala, con su discurso radical de cierre del Congreso, de fusilamiento, de la gente de piel cobriza contra los blancos, solo blancos contra la gente de piel cobriza, por qué tiene más espacio mediático Antauro Humala y no la propuesta de Hernando de Soto, que es un tema de coalición, de no hablando de socialismo, pero sí hablando de un impacto social importante con propuestas como la que nos está mencionando? Bueno, la verdad es que deberíamos tener una conversación usted y yo, porque en medios de comunicación sé relativamente poco, pero lo que le puedo decir yo es la cosa siguiente, que es cierto, cuando yo tengo algo que decida, con la excepción de Best Cable,
generalmente no sale, digamos, en la gran prensa. Pero cuando sí digo algo y estamos hablando de Facebook o TikTok, ¿no es cierto? Yo entro en millones. Entonces estoy hablando y según lo que he visto en todas las encuestas presidenciales, sigo siendo el número uno. Cosa que obviamente la prensa quizás no es tan importante como se cree. Y los peruanos de repente ya están desconfiando en la prensa, más bien la cosa va por las redes, ¿no? Y lo que es interesante es que yo hablo sobre todo a la gente joven. El otro día fue a visitar San Marcos, se hizo las chicas hicieron un bailecito, hice otro bailecito, hablé, y creo que son en TikTok, ya tengo una respuesta de 250,000 personas. Usted no lo va a agarrar en la gran prensa, entonces a mí me interesa mucho más estas conversaciones con usted, con Vez Cable, en lugares donde hay un público bien determinado, y me preocupa mucho menos la prensa. Ahora, si me voy a comer un buen restaurante en San Isidro, no la paso tan bien como si el comercio dijera cosas bonitas sobre mí. Eso es cierto. Entonces me miran de reojo, pero como los limeños, a diferencia de los arequipeños, no son tan machos, nadie me hace mucho problema. Pero yo estoy muy bien. Estamos bromeando ahora. Yo estoy muy bien con el rum peruano, más con la cibernética, y creo que estamos encontrando otras maneras de comunicarnos, y que los jóvenes en muchos casos, sobre todo en hogares humildes, son una mejor manera de entrar a la mente de los más viejos que dándoles panfletos marxistas o de la escuela austríaca. Bien, señor de Soto, para terminar, todo esto que está preparando usted, nos acaba de comentar, ¿termina siendo un anticipo lo que podría ser una futura campaña presidencial? Podría ser. No es lo que a mí más me interesa. Yo veo francamente ser presidente del Perú una tarea ingrata, ¿no? Nosotros obviamente tratamos mal a nuestros presidentes, ¿no? Imagínese que a usted, que es un gran periodista, se le dijera, mire, le vamos a ofrecer esta posibilidad de organizar estos debates públicos, iluminadores en televisión, pero la posibilidad de que usted esté en la cárcel, por si acaso, es más o menos 90/100. Eso es lo que ocurre cuando uno ofrece la presidencia del Perú. La posibilidad de que usted acabe en la cárcel es altísima, ¿no? Además, cárceles, podemos tener los mejores hoteles y las mejores restaurantes del mundo, pero entiendo yo que las cárceles son bien, bien sufridas. Entonces, la respuesta: no me interesa la cosa peruana, a mí la presidencia. Lo que sí me interesa es cambiar a mi país. Soy una persona culta, y yo sé que algunas de las cosas más importantes de la vida no lo han hecho los presidentes, sino personas que saben moverse y en un medio más internacional. Y a mí lo que me gusta es sentirme bien, y me siento bien cuando hago cosas útiles. La misma cosa estoy seguro que le pasa a usted. Usted está ahí porque quiere hacer cosas bien, y yo estoy bastante satisfecho con eso. Si viene la oportunidad y yo sigo siendo considerado el Brad Pitt peruano, de repente me lanzo, ¿no? Sí, quizás. Muy bien. Señor de Soto, muchas gracias por la comunicación. Interesante. Encantado. La conversación. Muchas gracias por invitarme, don Pedro. Bien, muchísimas gracias a usted por su participación. 9:58. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa, pero antes quiero decirle algo a los amigos abonados de Vez Cable. ¿Quieren seguir disfrutando de la buena programación que tiene Vez Cable, de la gran señal que tiene Vez Cable para todos sus abonados? Primero que nada, pague puntual su mensualidad, porque además de ello, de garantizar que va a seguir disfrutando de la programación de Vez Cable, va a salir bien premiado si gana los sorteos que constantemente ponemos a disposición de todos los clientes, tanto señal de cable como también de internet. Ya sabe, pague puntualmente su recibo y saldrá ganador en cualquiera de los sorteos. No vamos, que tenga buen domingo. Se quedan con Johan Ramírez con Presente y Futuro. Chao.